Nel Vangelo abbiamo sentito che i magi esordiscono manifestando le loro intenzioni. En el Evangelio hemos Abbiamo visto escuchado a los magos que spuntare comienzan la manifestando stella sus e intenciones. siamo venuti ad Hemos adorare. visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Adorare è il traguardo del loro percorso, la La meta adoración del es la loro cammino. finalidad de su viaje, el objetivo Infatti, quando de su giunti a camino. Belén e De videro il hecho, bambino con cuando Maria, llegaron a sua madre, Belén, si vieron al postrarono niño e lo con María, adorarono. su madre, y cayendo Se de perdiamo rodillas, il lo senso adoraron. dell'adorazione, Si perdemos el perdiamo il sentido de la senso di adoración, marcia perdemos el della sentido vita del cristiana, movimiento de la vida che è un cristiana, cammino verso il que es un Signore, camino hacia el Señor, non verso di no noi. hacia nosotros. È il rischio da cui ci mette in guardia il Vangelo, Es el riesgo presentando del que nos accanto ai advierte el magi Evangelio, dei personaggi presentando junto a los che Reyes non Magos riescono unos ad personajes adorare. que no logran adorar. C'è anzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo ingannevole. En primer lugar está el rey Herodes, que usa el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, le pide a los Reyes Magos que le informen sobre el lugar donde estaba el niño. Para ir, dice, yo también a adorarlo. En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño con mentiras. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E anche la vita cristiana senza adorare il Signore può diventare un modo educato E incluso la vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo. Cristianos que no saben adorar, pregare. que no saben orar adorando. È un rischio serio, servirci di Dio anziché servire Dio. Es un riesgo grave servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a sí mismo? Oltre a Erode, ci sono altre persone nel Vangelo che non riescono ad adorare. Además de Herodes, hay otras personas en el Evangelio que no logran adorar. Son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacería el Mesías, en Belén de Judea. Conocen las profecías y las citan exactamente. Saben a dónde ir, pero no van. Grandes teólogos, pero no van. Anche da questo possiamo trarre un insegnamento. También de esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. La teologia e l'efficienza pastorale servono a poco o nulla se non si piegano le ginocchia. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron. Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús y estando cara a cara con Él, lo conocemos. Al adorar descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hacen los enamorados con la persona que aman. Así debe ser la Iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. All'inizio dell'anno riscopriamo l'adorazione come esigenza della fede. Al inicio del año redescubrimos la adoración como una exigencia de la fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su camino. Adorar, de hecho, es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo,
Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Es aceptar la enseñanza de la Escritura. Al Señor, tu Dios, adorarás. Adorare è sentire di appartenersi a vicenda con Dio. Tu Dios, adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos recíprocamente, es darle del tú en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas, es hacer descender el consuelo al mundo. Adorar es descubrir que para rezar basta con decir Señor mío y Dios mío, y dejarnos llenar de su ternura. Adorare è incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con Lui. Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial, es la forma de desintoxicarse de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen el corazón y aturden la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare quello che non va adorato. De hecho, al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado. El Dios del dinero, el Dios del consumo, el Dios del placer, el Dios del éxito, nuestro yo erigido en Dios. Adorare e farsi piccoli al cospetto dell'Altissimo per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non Adorar es hacerse pequeño en presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. Adorar es redescubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor que supera toda distancia. Es obtener el bien de la fuente. Es encontrar en el Dios cercano la valentía para aproximarnos a los demás. Adorare e saper tacere davanti al Verbo Divino. Adorar es guardar silencio ante la palabra divina para aprender a decir palabras que no duelen, sino que consuelan. Adorare è un gesto di amore che cambia la vita. La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los magos, es traer oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él. Es ofrecerle incienso para decirle que solo Él puede elevarse nuestra vida. Es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él. Generalmente nosotros sabemos rezar, pedimos, agradecemos al Señor, pero todavía la Iglesia debe ir más adelante con la oración de adoración. Debemos crecer en la adoración. Es una sabiduría que debemos aprender cada día. Orar adorando. La oración de adoración. Cari fratelli e sorelle, oggi ciascuno di noi può chiedersi: Queridos hermanos y hermanas, hoy cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿soy un adorador cristiano? Muchos cristianos que oran no saben adorar. Hagámonos esta pregunta. ¿Encontramos momentos para la adoración en nuestros días y creamos espacios para la adoración en nuestras comunidades? Depende de nosotros como iglesia poner en práctica las palabras que rezamos hoy en el Salmo. Señor, que todos los pueblos te adoren.
Al adorar nosotros también descubriremos, como los magos, el significado de nuestro camino y como los magos experimentaremos una inmensa alegría.